La palabra competitividad es una palabra ambigua en el sentido de que no es de una definición directa como puede ser un reloj, calefón, que digamos, no hay debate sobre lo que es un calefón o un reloj. En cambio, competitividad, como puede ser competitividad de Messi como jugador, competitividad de Habana como empresa, competitividad del sector del olivo en San Juan, competitividad de la provincia de Corrientes, competitividad de Argentina, competitividad de la región. Entonces, evidentemente, es un término que es muy atractivo, pero es difícil de definir. Este tema ahora en la Argentina está caliente, vinculado a la competitividad, porque siempre ha habido en la tradición de análisis económico dos grandes tendencias. La tendencia de ir al libre mercado y que las fuerzas del mercado me orienten a la competitividad, y la otra es más de construir a partir de regulaciones, a partir de proteccionismo, a partir de mercados más internos. Y después, de un punto de vista más teórico, cuando se habla de competitividad, una vertiente es más el management, ¿no? Donde la competitividad es una palabra que se asocia directamente a la ventaja competitiva de las firmas. Y después está la competitividad vista más desde los economistas, que en general no les gusta esta palabra. Normalmente los economistas no hablan de competitividad y se emocionan en cambio con crecimiento. Entonces, cuando hablan de crecimiento, normalmente hablan de dos posibilidades de crecimiento. Acumulación, o sea, yo meto más tractores, meto más mano de obra, entonces meter más mano de obra y más tractores, más bienes de capital, me genera producto, ¿no? Esa es la parte de acumulación. Y la otra es que crezco por eficiencia. Con la misma dotación de tractores y la misma dotación de mano de obra, soy más eficiente, soy más productivo, entonces logro armonizar mejor eso y crezco más. En estas cuestiones de competitividad, lo que siempre está implícito es que no alcanza con la macro. O sea, puedo tener una macro muy buena, bastante estable, pero no me ayuda en competitividad. Por ejemplo, Argentina. Argentina, Kirchner-Lavagna es una macro que está como muy linda. No hay inflación, crecimiento al 7, superávit de cuenta corriente, tipo de cambio competitivo, ajuste fiscal. O sea, es raro encontrar una macro mejor que 2004 a 2008, digamos, ¿no? Así todo, con esa macro, estos índices del WEF siempre le pegaron a Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros elementos que no están en la macro. O sea, que la macro es una condición necesaria, pero no suficiente. Desde el punto de vista del mundo más parejo, tenemos que la competitividad de China e India mete mucha masa de población y ese es un elemento importante porque puede arrastrar a la competitividad de nuestra región. Entonces, si nosotros volvíamos a hacer una reunión de antiguos, competitividad 2032, o sea, nos juntamos dentro de 20 años, lo que tendríamos que testear es, ¿fue cierto que el crecimiento de China-India más el club de emergentes tironeó de la región y nos volvió más competitivos y nos estiró el nivel de vida a 82 años? O sea, es un poco el test. Cuando se habla de competitividad, siempre hay una referencia internacional, me estoy midiendo con otros países, y bueno, hay países que les ha ido mejor y otros peor. Por ejemplo, en nuestra región, como ustedes saben, la estrella es Perú, es un país muy pobre, pero viene con todo, hace 17 años, está creciendo fuerte, baja inflación, mucha tasa de crecimiento, la idea de competitividad asociada a la productividad, que es el punto que hace Krugman. Dice, no tenemos que hablar de competitividad, tenemos que hablar más de productividad. Está costando que aparezcan nuevos complejos exportadores. La Argentina vende 15 cosas hace 40 años, esencialmente, ¿no? O sea, no ha cambiado. Hay, digamos, un déficit de grupo económico que siempre le da a la competitividad la pata local, desarrollo a pymes, infraestructura, más voz para dialogar con el gobierno, ¿no? Y ese es el otro punto, y con esto voy cerrando, que es que el sector empresarial se moje más en estas discusiones de competitividad porque tiene mucho elemento para aportar por conocer el terreno, ¿no? Y después tenemos la plataforma Mercosur, que sigue estando medio pinchada desde el año 97, pero que bueno, es una base de lanzamiento de competitividad unidos a Brasil muy relevante. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, evidentemente en 40 minutos tratar de explicar el mercado energético de Argentina no es sencillo.
en particular qué es lo que debería pasar en la Argentina para poder lograr el tan preciado autoabastecimiento que lo hemos tenido y se ha perdido en estos 10 años aproximadamente. La Argentina es un país netamente consumidor de gas natural, como lo puede ver la matriz energética en cuanto a consumo de primario, en donde el 51% de nuestra matriz primaria de consumo corresponde al gas natural. Le sigue el petróleo, pero podríamos decir esto es circunstancial, esto es coyuntural, no. Esto es un comportamiento que la Argentina realmente existe desde hace ya aproximadamente 30 años, donde evidentemente somos un país netamente gasífero y muy maduro gasífero, tanto en el sentido del consumidor como en el sentido de la producción. Si nos focalizamos en Argentina, ¿dónde están a nivel referencial, dónde están nuestras reservas principales? El 50% están en Neuquén y podríamos decir que el 30% están entre Austral y la cuenca Sar Jorge y el 20% está en la cuenca noroeste. Acá vemos las reservas de cada una de esas cuencas en el año 2001, acá vemos las reservas de cada una de estas cuencas a diciembre del 2011. Las reservas se publican correspondiente a diciembre de cada año. El comportamiento argentino se caracteriza por bajo consumo residencial en verano y alto consumo residencial en invierno, y por el contrario, las centrales térmicas tienen el comportamiento contrario. Entonces se está optimizando el sistema de transporte, pero lamentablemente lo que empezó a ocurrir es que además no hubo producción, con lo cual teníamos el problema que tenemos hoy, es que además no hay suficiente producción para cubrir mi demanda interna. No es solo un problema de infraestructura física, es un problema de producción de gas. Ante estas circunstancias, ¿qué fueron las consecuencias inmediatas que se hicieron para poder cubrir la demanda? Lo que en parte ya dijimos, importar gas, este valor era entre $8 por millón de BTU el año pasado. 2 barcos regasificadores, uno en Bahía Blanca, el otro en Escobar, donde ambos aportaron hasta 22 millones de metros cúbicos día, a un precio entre 10 y $14 por millón de BTU. Pusieron una planta de propano aire en Rodríguez y cortaron el GLP. Le cortan la capacidad de procesamiento de gas natural durante el invierno. Entonces no se produce gas licuado. El año pasado la falta de producción en pico logró ser 36 millones de metros cúbicos. Les recuerdo, 140 era la totalidad de demanda, o 135, 36 se tuvieron que importar. Entonces, como hechos relevantes, entre el 2001 y el 2012 hubo una evolución muy lenta del precio doméstico de gas natural. Y contrariamente en el mundo, el precio de los commodities aumentaron muchísimo. Como consecuencia de esto, hubo una demanda interna de gas natural con precios domésticos muy importantes. Fuerte caída de producción, incremento de las importaciones sin tope y finalmente desbalance comercial energético. 2 eventos que pasaron este año. Intervención de YPF. Y entonces Galucho la semana pasada, el jueves, dijo algo que en rigor el mercado lo decía. ¿Qué necesita la Argentina para poder ser sustentable? 10.000 millones de dólares por año de inversión especialmente en gas, en exploración de gas y petróleo y en refinación. ¿Cómo lo distribuyó? Dice, bueno, yo voy a necesitar de estos 37.000 al menos 19.200 para desarrollar el petróleo y incrementar el 7% de la producción de petróleo por año. 6.500 millones de dólares por año para el gas natural, para poder crecer en promedio 8%. Y evidentemente tiene que invertirse en refinería porque nosotros por ahora exportamos petróleo, pero no tenemos suficiente capacidad para refinarlo todo y tenemos déficit de gasóleo y de fuel oil. O sea, tendremos que adecuar las refinerías y revampear las refinerías para poder satisfacer nuestra demanda de combustible líquido en el mercado interno. Conclusiones finales, es imprescindible el desarrollo de gas natural no convencional, yo creo que sí, para cubrir la demanda de gas natural, y de vuelta eso no repercutiría solo en Argentina, sino en la región. O sea, el impacto en la región realmente sería fantástico. Habría que aumentar la exploración doméstica convencional y desarrollar la explotación no convencional. ¿Qué pasaría con los barcos regasificadores? Y yo los mantendría. Diversificar de abastecimiento es imprescindible. Continuaría con la importación de gas de Bolivia, evidentemente, ante una expectativa de precio interno más bajo
y ya no ser tan dependiente y tenga una forma distinta para hablar con el boliviano que actualmente, ¿no es cierto? Y Bolivia, si no, ¿qué va a hacer con su gas? Si lo necesita vender porque no lo desarrolla ni lo consume. Lo importante es que haya algún sector racional que pueda interpretar las variables, que son bastante sencillas, no da la impresión de que fuera extremadamente difícil poder comprender lo que está pasando y lo que habría que tal vez hacer, pero bueno, son políticas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias.